acompaña Ricardo Letts, uno de los representantes más emblemáticos de la izquierda en el Perú, que nos va a ayudar a comprender qué es lo que está pasando con este gobierno al que pareciera lo han abandonado buena parte de quienes votaron por él, o no sé quién abandonó a quién. Ricardo Letts nos ayudará a comprender un poco la coyuntura. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo ves un poco el panorama? Está claro que Ollanta Humala no está siguiendo la ruta o el rumbo que originalmente trazó en campaña y que para los votantes, por lo menos de primera vuelta, significaba un cambio con respecto al modelo anterior. Segunda también. Ha dicho bien Javier Díaz Canseco, nadie ha suspendido la gran transformación, pero no se ejecuta. El programa del propio Partido Nacionalista y de Gana Perú no se ejecuta. Eso tuvo ya 48% el 2006 y volvió a tener el triunfo en la primera vuelta, y en la segunda vuelta pasó de 32 a 51,5. Sin embargo, en la segunda vuelta, Ricardo, sí podríamos argumentar que Ollanta Humala, por captar un voto más de derecha, un voto más de centro, habla de esta nueva hoja de ruta, se olvidan un poco del plan de gobierno. Era como la crónica de un viraje anunciado lo que tenemos ahora. Sí, y principalmente no. A ver, cuéntame el sí, cuéntame el no. Claro. Vargas Llosa, Toledo y San Pedro y San Pablo, máximo 3,5%. Y el otro 48% ya lo tenía Ollanta. Yo he hecho un informe, un ensayo, un trabajo para el Jurado Nacional de Elecciones en un curso de maestría que tienen internacional, donde explico fundamento, demuestro el cómo y el porqué del triunfo en segunda vuelta. Y no pueden venirme con cuentos entonces. Yo sé cómo crecieron los votos en las regiones que decidían, las 19 regiones que lo hicieron ganar. No Lima, Callao, ni las 4 de la lengüeta del litoral sur, Tumbes, Piura, Lambayeque, Libertad, y se acabó. Voto en el extranjero. El resto del Perú era Ollanta Humala, y era Ollanta Humala no por su linda cara, ni por la más linda todavía cara de Nadine. Era, por supuesto, Ollanta Humala por su trayectoria, por su programa, por su rebelión. Ollanta Humala significó para el gobierno de Alan García, casi podríamos decir el Gregorio Santos de hoy. Si bien no tenía un cargo político, le salía al frente cada vez que consideraba que García no estaba apoyando a la población o no estaba en función de los más pobres. Sin embargo, el voto en segunda vuelta de Ollanta Humala, Ricardo, tiene un componente que no es tan económico como político. La gente vota contra un modelo dictatorial, o sea, lo que le tenían miedo a Keiko Fujimori, los que no quisieron votar por Keiko Fujimori, lo hacían básicamente porque no querían repetir la experiencia antidemocrática de su padre. La experiencia antidemocrática de su padre. Sí, por supuesto, nadie quería repetir eso, porque eso tiene como destino la cárcel, una sentencia, una condena, porque su padre está en la cárcel por ladrón y por asesino. Y nadie quería eso, por supuesto. Entonces, de eso se trató, en parte, porque Keiko Sofía repetía 100 veces, yo, mi padre, lo que diga mi padre. Estaría indultado él y todos los demás. Pero a lo que voy es cómo explicamos entonces, yo creo que ese voto era más bien, estaba un poco al margen de cuál era la política económica que iba a aplicar Ollanta Humala, y está claro que Ollanta Humala, con todos los problemas que está teniendo, todavía conserva el 50% de aprobación de la población. Es verdad, dicen. Que no se mide en las encuestas del sector rural. Yo creo, mira, esas encuestas, tanto la de GFK como la de apoyo, son una grosera falsificación de la realidad
peruana. Pero vamos, Ricardo, para eso hay que tener una prueba, no se puede decir así nomás. Ahí van las pruebas. A ver. Ya se las he presentado a Mirko Lauer y al comercio 20 veces, por teléfono o en correos. El Perú es urbano y rural, y la población rural es por lo menos 27%. O sea, ese 27% en el país de la gran inclusión, con toda la orientación del Banco Mundial para la inclusión, excluye. El Perú está bajo las encuestas que excluye al 27% por ser rural, excluidos. Y seguimos. Pero la población urbana se convierte en 3 ciudades para toda la selva: Tarapoto, Pucallpa y Quitos. Y 19 ciudades para todo el Perú, solamente las más grandes, donde hay los malls, donde se puede decir que llegó algo del chorreo. Ellos mismos reconocen en su ficha técnica que ahí solamente tienen la representatividad de lo urbano en 79%. O sea que le faltó 21. Pero más allá de criticar el mapa, el mapa de la encuesta es... Pero, cuando dicen ya, la Ricardo, inclusión, la inclusión, la inclusión, ¿cuál inclusión? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que probablemente las cifras puedan variar un poco más para acá o un poco más para allá. Pero hay un Perú que está molesto con Ollanta-Humala y hay un Perú que está contento con Ollanta-Humala. Probablemente el que está contento no votó por él, pero está de acuerdo con esta política que se está llevando adelante. Exacto, Patricia. El que está contento no votó por él. Entonces se ha hecho esta operación. La encuesta responde con 50% con los votos por Keiko Fujimori. Y los votos de Ollanta-Humala están en contra. Ok, ¿y ahora qué va a pasar? Porque está claro que el rumbo que ha tomado Ollanta-Humala lo va a mantener. Yo no creo que ya no va a dar vuelta de timón a esas alturas. Se ha separado de la izquierda. No tiene ya prácticamente ningún asesor propiamente de izquierda a su alrededor. Tiene varios todavía. ¿Quién? Importantes. Yo no voy a jugar ese papel, porque yo quiero que se quede. Así como le pedí a Javier... ¿Que no se fuera? Que no se fuera. Ahora, ¿qué están diciendo? Bruce y el otro grosero, ¿cómo se llama? El perro sabueso y rabioso de García, Mulder. Que se vayan la Mocha, García Naranjo y Lynch, que renuncien inmediatamente porque ya renunciaron sus jefes políticos. Están locos, ¿qué les pasa? Para mí, la verdad, Ricardo, me parece absolutamente que no ni aportan, ni suman, ni restan, porque están en una embajada afuera y la verdad que si renuncian o no renuncian, en nada va a ayudar a Ollanta-Humala en llevar adelante su gobierno. Ayudar, ¿Tú crees que Mocha García Naranja puede influir en algo en las decisiones de Humala desde donde está? Y en la de Nadine, por supuesto, y Lynch también. Creo que no influía cuando estaba acá, imagínate, va a influir cuando está allá. La Mocha no pudo ni siquiera sostener un ministerio más allá de 5 meses. Bueno, yo no comparto eso, y eso tiene que ver con el tema central. El tema central es, por supuesto, la oligarquía, que todavía no la mencionamos. ¿De qué se está tratando aquí? La oligarquía, el tremendo flagelo, la tremenda cuestión brutal que es la oligarquía peruana, una como la Santísima Trinidad, una mediática, una financiera y una minera. Las 3 personas en una sola, como la Santísima Trinidad. Muy bien, ya está. Se han fortalecido muchísimo y juegan un rol decisivo y son, por supuesto, aliados y cómplices el gran enemigo de
las posibilidades de desarrollo del Perú. Yo no voy a negar, Ricardo, que existe un poder económico que influye fuerte en los gobiernos, que siempre quiere además o busca de alguna manera que jalar agua para su molino y que se gobierne en función de sus intereses. ¿Pero vas a negar el mediático? No, no voy a negar ninguno, pero pero tampoco podemos negar que los poderes no están tan concentrados como antes, que tienes gobiernos regionales con capacidad de influencia sobre su población, que tienen la descentralización. De acuerdo, que tienen presupuesto, que tienes una población que vive en la zona donde hay mayor inversión en el país, que te puede paralizar una inversión minera como Conga. No estamos ante una realidad como hace 20 o 30 años, donde los poderes económicos tenían mucho mayor margen de acción. ¿Quién lo puso a Roque Benavides en el avión de Ollanta en dirección a Seúl? La grosería más grande del mundo. Una torpeza absoluta, sin embargo... Pero nadie la comenta en ninguna parte, nunca jamás. No es verdad, lo hemos comentado hasta en este programa en varias ocasiones. Sin embargo, Ricardo, lo que yo voy es, ¿por qué crees que el poblador de Cajamarca, que no se sube al avión con Ollanta Humala, no tiene capacidad de enfrentar a ese poder económico? No lo está haciendo Santos, sin necesidad de subirse a ningún avión y sin necesidad de tener ninguna minera. Sí, lo está haciendo, por supuesto, y bien, lo está haciendo bastante bien. Es de un inmenso mérito. Aquí hay una cosa muy graciosa, yo no sé si es un mérito. Patricia. Lo que yo encuentro, Ricardo, es que estamos planteando un Perú en dos lugares irreconciliables. ¿Cómo salimos adelante como país? Un momentito. Examinemos los editoriales del Comercio y ahí sí veremos en letra de imprenta la línea golpista y los términos inaceptables, absolutamente condenables, dignos de que el fiscal de la Nación se ocupe pues de los editoriales del Comercio como se está ocupando del verbo de Gregorio Santos. Yo digo, y aquí acuso al Comercio, y le digo, fiscal, preste atención, de oficio, tramite mi acusación de que el Comercio juega al golpe. Y ya está escrito, Juan Paredes Castro con su firma y los propios editoriales. Yo no sé si al golpe tanto como al enfrentamiento, pero en fin, el Comercio tiene su línea editorial sobre la que responderán. Enfrentamiento, amenaza y ahí está cantado el golpe. Ya, conversamos con Ricardo Letts Colmenares, ¿no? Sí, Ricardo Letts Colmenares, dije ahorita le cambio el apellido, sobre lo que está pasando con el gobierno de Ollanta Humala, la posición de la izquierda. Acabamos de escuchar sobre una renuncia más al partido de Gana Perú. El congresista Coa del Cusco se aleja de una bancada en la que ya no se sentía, por decirlo menos, cómodo. Ricardo, estábamos hablando de esta suerte de disyuntiva entre los poderes económicos que influyen o pretenden influir en un gobierno y mantener las cosas de determinada y una demanda de determinada población que quiere ver cambios. ¿Cómo hacemos? O sea, Ollanta Humala no lo está consiguiendo. ¿Cómo hacemos para conciliar esas posturas que se están radicalizando y que no van a ayudarle a Ollanta en su gobierno ni al Perú en su desarrollo? Ya, mira. En mi vida yo he presenciado y estudiado y recibido el impacto de una serie de golpes de Estado. Y también, si se quiere, intentos de rebelión por parte de representaciones del pueblo. Todas estas derrotadas, aplastadas, y sus dirigentes encarcelados y o asesinados. ¿De acuerdo? Los golpes de Estado, todos exitosos, triunfantes. Excepto el de Velasco, que pretendió ser una revolución y que fue una reforma de algunos aspectos de significación histórica, todos de derecha. Es decir, de los intereses del gran capital, de la oligarquía. Entonces, terratenientes, hacendados, gamonales, latifundistas, ahora, como he dicho, mediática
financiera y minera. Hay ahora un proyecto político, por supuesto. Hay varios, en verdad. Yo te podría presentar 7 proyectos en la izquierda, distintos uno de otro, en marcha todos, con el interés de la unidad para hacer la fuerza, para poder realizar la felicidad del pueblo. Ya está, para no decir ninguna transformación. ¿Y en qué estamos en este minuto? Nosotros decíamos, el escenario es líquido, la inestabilidad máxima y además revuelto. No revuelto de afuera, revuelto desde adentro, por causas reales, válidas, calificadas. El gobierno de Ollanta Humala, en mi experiencia histórica, es el peor que me puedo imaginar. Es el más enclenque, hecho de palitroques tiesos e inservibles. De acuerdo, pero es tu opinión, Ricardo, pero no olvidemos que Ollanta Humala logra colocarse en una posición más coherente, más de centro, menos este nacionalismo medio fanático que tenía en las elecciones anteriores, gracias justamente a gente de izquierda pensante que le hizo un plan de gobierno, lo acompañó, apostó por él. ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda en un contexto como este? Porque tú lo has visto, han salido todos corriendo, ¿no es cierto? Casi no queda ningún operador político de izquierda cerca de Ollanta Humala y también había una responsabilidad de quienes han llevado a Ollanta Humala hasta donde está. Bueno, espérate. A ver. Espérate. Ese grupo, que supongo que te referirás a ellos, los Ciudadanos por el Cambio, por ejemplo, son parte de ese mismo 3,5% donde está Vargas Llosa y Toledo y todo el mundo. Que se lo repartan, pues, porque ya el 2006, con la izquierda en contra en la primera vuelta, menos nosotros que no tuvimos ninguna vacilación, que veníamos forjando este proyecto desde Locumba, sacó los 48%, los 48 puntos. O sea que por ahí no está la cosa. ¿Qué plantean ellos? Ahorita se han pronunciado 6 partidos de izquierda: PC, Patria, Partido Socialista, Tierra y Libertad, Fuerza Social y Ciudadanos por el Cambio. ¿Qué le han hecho a Ollanta? Increíble, increíble, pero cierto. Te ruego, Ollantita de mi vida, siéntate a dialogar con nosotros, con los otros, con lo que quieras, en ropa de deporte, en ropa de baño, como quieras, donde quieras. Menciones a las movilizaciones en marcha en ese mismo momento, ni una. Una página completa en la República. Bueno, ya pues, allá ellos. No cayó bien, por supuesto. Las movilizaciones son justas. Partamos de ahí. Pero, y de acuerdo, y la represión de la violencia. Viva. Es que yo estoy de acuerdo que la gente está reclamando cosas justas, sin embargo, y la gente tiene derecho a no querer un proyecto como Conga, y el gobierno tiene que hacer un trabajo mucho más fino si es que los quiere convencer, no imponer. Sin embargo, ¿cuál va a ser el futuro, Ricardo? ¿Cómo ves? Tú me acabas de decir que para ti es el gobierno más enclencle y más decepcionante de la historia. PLL ha sido tu palabra, efectivamente. Ahora no, pero antes sí. Pero le faltan 4 años a Ollanta Humala. Sí, 4 años que se vienen por delante en esta suerte de incertidumbre. Él promete una gran transformación y ya nadie sabe de qué cosa está hablando. 4 años o 30 días. Vaya uno a saber. ¿Pero tú crees que le vayan a hacer Pero golpe? que me procesen, pues, porque ya dije, apología,
se puede interpretar de acuerdo a la estructura de la orden legal, número cuántos y más cuántos. Yo creo que lo de Santos más que ilegal es irresponsable porque se necesita dialogar y con una postura como esa tampoco se dialoga. Pero ahí están diciendo los 6 partidos, por favor, Ollantita, diálogo, sentémonos a dialogar. Bueno, también podrían decirle a Santos, por favor, Santitos, diálogo, porque Santos tampoco quiere. A Santos lo que le dan es la orden. Santos, cuádrate con el diálogo. Santos se cuadra. ¿A quién responde Santos? ¿A quién crees tú? No sé, tú dime, por eso te estoy preguntando. Yo creí que era público. Al Partido Comunista del Perú, Patria Roja. De acuerdo, pero Patria Roja no necesariamente está a favor de que Santos dialogue. O sea, él es exactamente lo mismo. Si estuviese no en es ese tan pelele plan... Santos, ¿ah? Tiene su propia agenda también a estas alturas. ¿Propia? No. Ah, te apuesto que sí. La del partido. El partido no existe. Santos se ha convertido en una figura a nivel nacional. ¿Cómo? O sea, Patria Roja tiene... Lo han convertido con mucha fuerza y mucho empeño y mucho dinamismo y mucha capacidad militante, Santos política. Lo ha convertido en una figura nacional, Ollanta Humala, que se le ha enfrentado. Ah, bueno, eso es otra cosa. Lo ha sacado de su ámbito regional y lo ha levantado hasta convertirlo en una figura nacional. Decir, así como se podría decir lo mismo de los quispe palominos en el BRAE. Los medios hacen, los medios deshacen, los medios, el poder de la oligarquía mediática. Pero entonces, volvamos al tema. ¿Por qué no dialogan Alberto Moreno y Ollanta Humala? Es que es curioso, Ricardo, y ahí sí voy a discrepar contigo, porque se dice que la población no es manipulable, se dice que la población no sigue radicales así que lo jalan de las narices, y yo estoy totalmente de acuerdo, que un campesino de Cajamarca que sale a protestar por su agua tiene sobradas razones para hacerlo y no necesita a nadie que lo esté asusando. Los medios tampoco tenemos la capacidad de tratar a la población como peleles, tampoco tenemos la capacidad de convencerlos de todo lo que nos parece. No tiene. No la tiene. Entonces no nos echen la culpa de cosas que no... Irritan mucho cuando se la irrogan. Pero no importa, pasemos eso. Yo considero que hay periodistas que hacen su trabajo seriamente y que la población finalmente decide y que hay oferta necesaria. Vivan esos periodistas valientes, vivan. Pero ojo que yo considero que cuando se le echa la culpa de toda la prensa se está tratando a la población con el mismo desdén que cuando escucho a alguien decir que la población se deja jalar de las narices por los radicales. Muy bien, y si yo he dado esa impresión, borro, corrijo, retiro, enmiendo. Yo he hablado de 3 personas en un solo Dios, una santísima Trinidad oligárquica. A la cabeza está pues la familia Miró Quesada, no hay duda. De acuerdo. Y ya los he acusado, yo los acuso de golpistas. Es tu visión de las cosas, Ricardo, irrespetable. Sin embargo, lo que yo te pregunto es, ¿podemos seguir en este discurso y podemos seguir buscando culpables aquí y allá? ¿Cuál es el futuro para el Perú en los próximos 4 años? Propuestas. Ya he hecho DOSA al fiscal de la Nación que procese al grupo Miró Quesada. Pero con eso no arreglamos nada. Enfrentamos más las cosas. Lo ponemos a la defensiva. Están a la ofensiva y dicen, ustedes se mueven mucho. Van a ver, golpe va. Pero esto no es una guerra, Ricardo. Esto es un país que se tiene que gobernar. Recontra es una guerra. Ese es el problema. Que mientras haya personas que vean recontra es no vamos a ir adelante. Es una guerra. ¿Y a un lado quién la comanda? ¿Ollanta Humala y al otro lado? No sé. Examinamos eso con cuidado. Para que termine la guerra del BRAE, esa guerra, la del BRAE, donde matan más o igual. Porque, mira, esta cuenta es interesante. Los primeros 4 meses, Lerner, 0 muertos. Los siguientes 6 meses, Valdés, 12 muertos. De los 12, por razones de la responsabilidad mediata, Ollanta debe ser eventualmente procesado. No cabe la menor duda. Pero en el BRAE, en combate, estás hablando de procesados los muertos en protestas. Sí, claro. Mueren 12. En combates, en medio de una guerra que está planteada.
Hay muchas formas de llevar una guerra. No hay manera de terminar con grupos armados desarrollando una guerra en el área de la selva alta en el Perú si no se legaliza la droga. Porque esos 2.000, 3.000 millones que se lavan a través de los bancos y el crédito, el primero y principal, con su agencia en Uchiza. Ahora ya no, porque hay otras agencias y otros bancos. Habrá que ver. ¿Quién se atreve contra esa segunda persona de la Santísima Trinidad oligárquica? El grupo Romero. Yo digo, ¿cómo se lavan los 2.000, 3.000 millones de dólares? ¿Cómo? ¿En Ocoña? No, pues, en los bancos. Pero ¿quién hace emplazamientos a los bancos? Nadie, jamás, nunca. Es un poder oligárquico que no se puede tocar. Bueno, legalizando la droga no creo que se solucione el problema. Mira, Patricia, la escucha. verdad, Ricardo, yo encuentro, me parece una persona sensata y a la que respeto, pero me parece que en tu discurso hay una suerte de inviabilidad con respecto a lo que el Perú necesita, que la verdad que si la izquierda quiere plantear una alternativa, esos no parecen ser los caminos, ya, no ahora. Yo te digo, pareciera que no, ¿no es cierto? Los 2-3 mil millones del Perú son 4 o 5 mil de Colombia y son 7, 8 o hasta 10 mil en México. ¿Y cuántos son en Estados Unidos? Son 90.000 millones de dólares del negocio ilegal de la droga. La droga produce una cantidad de dinero que es absolutamente inmanejable. Ni siquiera se puede combatir al terrorismo por la cantidad de plata que tiene. La violencia en Colombia, la de México y la del Perú en toda la franja de la selva alta. Todo eso lo puedo entender, pero echarle la culpa al grupo Romero, que yo no tengo por qué defender, de que no se legaliza la droga en el Perú, ya es un salto demasiado fantástico. No, ese salto no lo doy. El grupo Romero que responda por lo suyo, que es la legalización de la droga que ellos hacen. Yo creo que hay otra forma de lavado, porque ya hay una serie de mecanismos de control con la Unidad de Inteligencia Financiera que revisan justamente que los bancos no laven dinero como lo han hecho en otras épocas, ¿no? Yo paso por eso, como todos. Se despacha así, voltea, dame otro. No, pues no, para decir eso hay que tener pruebas, ya te digo, no se pueden desmantelar así las instituciones. Yo creo que el narcotráfico tiene mucho más formas de lavar dinero que simplemente metiendo en los bancos. Yo escucho, por favor, señores de la DEA, presénteme una. Yo no estoy ante un tema nuevo. Yo he trabajado este tema el 90, 91, de acuerdo, 92, pero el tema es mucho más complejo que meter la plata en el banco de crédito, pues, o sea, es mucho más grande y más complejo, ¿no? Ya. De acuerdo. Sí, es más grande y más complejo. Bueno, pues, se lava a través de la minería ilegal, se lava a través de hoteles, casinos, por ejemplo, el casinos es un gran negocio, lavadero de oro. Cuidado. Sí, cómo no, los casinos, que terminan en los bancos. Sí, cómo no. Los casinos que terminan en los bancos. Pero eso es solamente dejar planteado para que se estudie. ¿Quieren que termine la violencia en el...? Hay un planteamiento. ¿Quieren que termine para siempre en Colombia y México como en Perú? Ese tipo de violencia. Hay un planteamiento concreto. Bueno, Ricardo, desgraciadamente tenemos que cerrar. Yo me quedaría conversando, pero hace rato que estamos en la entrevista y tenemos otras noticias. No puede ser, porque tú pedías ideas, propuestas. Y yo he presentado 2, pero tengo más, por supuesto. Entonces conversaremos otro día para que me sigas dando tus ideas y tus propuestas, porque tenemos que entrar en otras informaciones. Agradecemos muchísimo tu presencia acá. Hemos estado larguísimo rato conversando y ya sabes que acá siempre tenemos espacio para discutir, polemizar y no estar de acuerdo si es necesario también. Gracias por estar con nosotros.